sino que determinó que en esos supuestos sobrecostos habría plata de sobornos. Pero nuevamente la juez correspondiente tumbó los cargos. 3 veces ha intentado la Fiscalía imputarle delitos al exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade. 3 veces los jueces han conceptuado que los argumentos de los fiscales de cada caso no son consistentes. Joana Rodríguez. Mónica, el apoderado de Andrade cree que en el caso de su defendido, el ente acusador se ha parcializado en su contra y que en cambio favorece al Grupo Aval y Odebrecht, omitiendo abrirles investigaciones. El exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI del gobierno Santos, Luis Fernando Andrade, quien salió del país protegido por la Embajada de Estados Unidos por considerar que él estaba siendo estigmatizado por la Fiscalía, en ese momento dirigida por Néstor Humberto Martínez, ha sido imputado 3 veces ante jueces de manera fallida. Ninguno ha aceptado los argumentos de los fiscales de cada caso por falta de pruebas. Con esas negativas judiciales, el defensor de Andrade considera que así se prueba la persecución en su contra. Ese deseo de convertirlo en el chivo expiatorio ha llevado a la Fiscalía a dejar en evidencia que lo suyo es una persecución. La primera imputación fallida se presentó ante un juzgado en julio de 2019 por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado, por la contratación de los diseños del Puente Plato sobre el río Magdalena, en el contexto del denominado tramo Ruta del Sol 3 que se entregó a la concesionaria Yuma. El segundo intento de imputación fue en marzo de 2021 por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado. Por los mismos hechos, en ambas ocasiones, la imputación se cayó. La tercera imputación ocurrió en septiembre pasado, esta vez por enriquecimiento ilícito y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Pero nuevamente la juez correspondiente tumbó los cargos, así lo dijo. Esa imputación y que la cual no procede a coger esta togada atendiendo esos yerros en los cuales cae nuevamente la Fiscalía General de la Nación. Es decir, hasta el momento la situación judicial de Andrade sigue siendo enredada en la Fiscalía, salvo el caso de la Ruta del Sol 2, que se firmó con el Grupo Aval y Odebrecht. El defensor del exfuncionario dijo que mientras la Fiscalía, ahora en cabeza de Barbosa, se concentra en acusar a su cliente, no investiga el Grupo Aval. No se me van a reír con el comentario que vais a hacer ahora. Es evidente que la Fiscalía, por respeto a la comunidad, a la justicia y a la verdad, debió por lo menos iniciar una indagación concreta por el acuerdo que se suscribió entre el Grupo Aval y las autoridades de los Estados Unidos. Mediante comunicados publicados en su cuenta de X, antes Twitter, Andrade aseguró que fue el funcionario que denunció las irregularidades de los socios de Odebrecht en la Ruta del Sol y que por eso lo están castigando, tal como ocurrió con el fallecido controller de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano. Las primeras del más de medio centenar de imputaciones que anunció la Fiscalía sobre el caso Odebrecht fueron contra 9 de los testigos que Luis Fernando Andrade había inscrito para su defensa. Incluso el juez notó que se trataba de una jugadita. Joana Rodríguez. Mónica, el juez calificó el movimiento de la Fiscalía como un precedente nefasto para la libertad que él teóricamente tiene como juez de decidir sobre el caso, en el entendido de que si los absuelve, también él será investigado. Coincidiendo con la rueda de prensa del fiscal general Francisco Barbosa en Cartagena, en la que anunció una serie de nuevas imputaciones por el caso Odebrecht, esta semana se celebró una audiencia que fue menos publicitada, pero también con repercusiones en el proceso. Se trata de una imputación de cargos a 16 exfuncionarios de la ANI, cuando esta era dirigida por Luis Fernando Andrade, quien también está sometido a varios procesos por la Fiscalía y por los mismos hechos de la concesionaria Ruta del Sol. De los 16 exfuncionarios imputados, 9 son testigos a favor de Luis Fernando Andrade, cuyo caso se lleva separadamente en otro juzgado. Llamaron a todos los testigos a imputación y en lo sucesivo, cuando íbamos a llevar un testigo, le anunciaban imputación. Pues los hechos están ahí y yo veo que ahora que el expresidente Santos declaró en el proceso del doctor Luis Fernando, entonces también aparece su nombre.
Esta situación, al parecer irregular, de enredar penalmente a los testigos de Andrade, fue interpretada por el propio juez del caso, que se mostró molesto con la noticia. Parece un precedente nefasto, hasta para la libertad que tiene el juez de decidir sobre este caso. ¿Acaso me están mandando un mensaje? ¿Me están diciendo que si absuelvo entonces será objeto de investigación también? El abogado de Andrade también cree que se trataría de una persecución contra su cliente. El doctor Luis Fernando Andrade asistía a una audiencia, lo recibían con una nueva imputación delictiva. El abogado de uno de los testigos investigados criticó a la fiscal del caso por desordenada. Es tan defectuoso el acto de comunicación que no cumplió la finalidad constitucional para la cual fue diseñado. Luis Fernando Andrade, que salió de Colombia, protegido por la Embajada de Estados Unidos por considerar que la fiscalía de Néstor Humberto Martínez lo perseguía, cree que está sucediendo lo mismo con la Fiscalía de Francisco Barbosa, por lo que anunció acciones judiciales en el exterior. Acudiré también a instancias internacionales para asegurar mis derechos. La audiencia de imputación de cargos contra los testigos de Andrade continuará el próximo 29 de agosto. Nuevamente, la Fiscalía fracasó en su intento por imputar al director de la Agencia de Infraestructura del Gobierno Santos por adiciones irregulares a la Ruta del Sol 3. El juez le dijo a la Fiscalía y a la Procuraduría que no pueden atribuirle responsabilidad por negocios que él no firmó. No queda alternativa distinta que decretar la nulidad de conformidad con la solicitud de la defensa y, una vez más, por segunda vez la Fiscalía no pudo comprobar los presuntos delitos que cometió Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, en el contrato 007-2010 en la construcción de Ruta del Sol 3, otorgada a la concesionaria Yuma. Un juez de conocimiento declaró la nulidad al considerar que la Fiscalía no pudo argumentar los hechos que presuntamente cometió Andrade. La teoría de la Fiscalía es que el exdirector de la ANI acordó con el gerente de campaña de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, tramitar unos otros sí para tapar huecos financieros de la campaña. El juez no solo llamó la atención de la Fiscalía, sino también de la Procuraduría, que acusó a la defensa de Andrade de dilatar el proceso. Surgen serios cuestionamientos que conducen a afirmar, contra lo expuesto por la Fiscalía y el Ministerio Público, la falta de precisión y claridad de los cargos, o dicho en otra forma, la indeterminación en que incurrió el ente persecutor de la acción penal. Inicialmente, la Fiscalía pretendió imputar a Andrade por interés ilícito en la celebración de un contrato y una celebración de un contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Después de que el juez tumbó esto, la Fiscalía presentó una nueva imputación, pero cambiándolo de la de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales por un delito de peculado. Para el juzgado, no es suficiente aludir de manera genérica a determinadas acciones para considerar que los cargos son precisos e inequívocos, pero no se explica de ninguna manera cómo hizo el procesado para usar los otros síes para darle un alcance diferente a la ejecución del contrato, teniendo en cuenta, además, que él no firmó ninguno de esos dos actos. Después de un año, en mayo se retomará el otro proceso penal contra Luis Fernando Andrade relacionado con Odebrecht. El exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Fernando Andrade, sostiene que la persecución de la Procuraduría en su contra se inició por su oposición a los cobros que la Procuraduría de Alejandro Ordóñez agenciaba para Odebrecht y que terminó descubriéndose que incluían los sobornos. Esta semana la Procuraduría formuló 3 pliegos de cargos contra el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, por las presuntas irregularidades que habría cometido en Ruta del Sol 2, conductas calificadas como gravísimas a título de dolo y que van en contravía de la gestión que hizo el mismo Ministerio Público para que Andrade, entonces director de la ANI, conciliara y reconociera a Odebrecht y a su socio Episol del Grupo Aval unos supuestos sobrecostos por 700.000 millones de pesos. Quiero leer una comunicación. Esta fue la solicitud que Eder Paolo Ferracuti, representante de Ruta del Sol 2, le hizo al entonces procurador Ordóñez, hoy embajador de Colombia en la DEA, el 12 de junio del 2015. Misma semana cuando se iba destapando el escándalo transnacional de sobornos de Odebrecht y fue arrestado Marcelo Odebrecht. En el documento Ferracuti les puso a Ordóñez que los supuestos sobrecostos originados por conflictos sociales, demoras en licencias ambientales y gestiones prediales originaron un desequilibrio económico en el contrato. Ante esto, el entonces procurador Ordóñez le ordenó a la procuradora delegada para la acción preventiva, Fanny González, crear mesas de conciliación, sino que determinó que en esos supuestos sobrecostos habría plata de sobornos. A mí me vienen atacando consistentemente desde que me opuse a las reclamaciones de
Ruta del Sol y pedí que se declarara la utilidad del contrato. Hoy es la misma Procuraduría la que formula Pliegos Andrade, quien también está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia y asegura que habría puesto en funcionamiento todo el aparato que tenía a su disposición en la ANI para lograr la justificación técnica, financiera y jurídica que argumentara las adiciones de Ruta del Sol 2. La Procuraduría también le formuló pliego de cargos a Andrade por las irregularidades en 2 otros CIEs de Ruta del Sol 3, cuyo constructor es el concesionario Yuma. Lo que no se explica es que el gobierno Duque haya decidido continuar las obras de este proyecto con el mismo contratista involucrado en líos judiciales de presuntos sobornos que involucran al también exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto.